Estoy con Elena La Guarda, con esta visita que nos hace cada 15 días los viernes. Muchísimas gracias, Elena. Y pues es inevitable pasar revista. Lo estamos haciendo al impacto que ha tenido socialmente estas movilizaciones en contra de la violencia de género. Y si me permites, quiero comenzar contándote una cosa que sucedió el lunes. Transmitimos una entrevista que habíamos hecho días antes a una joven adolescente de 14 años, Paulina, que cuenta que ha sido muy agredida por sus compañeros de escuela por estar del lado de las manifestaciones, por el lanzamiento de diamantina, de glitter, como dicen ahora, por que incluso, lo cuenta ella, ¿no? La rodearon, ¿no? Ella sentada en el pupitre, cuando leyó un texto a favor. Y con un machismo que está fuerte entre esos adolescentes. Y aquí arranco, ¿no? O sea, en efecto, los muchachos en ese momento están reafirmando su identidad. Y parte de su identidad es mostrar el machismo. El machismo se muestra, si mi recuerdo no es muy lejano, es justo en la adolescencia. Sí, mira, ha sido muy interesante. Estas 2 semanas he estado trabajando en escuelas con niños y niñas desde 10, 11 años en adelante, con adolescentes y con adultos jóvenes. Y creo que la respuesta ha sido muy, muy diferente. Es decir, tengo jóvenes que sí están hoy reconociendo lo que las mujeres están viviendo, pero tengo jóvenes que están sumamente enojados. ¿Por qué? Porque esto nos vino a mover el piso a todos. Es decir, las mujeres podemos entender qué es lo que nos duele, qué es la violencia que nos ha trastocado, y por primera vez la estamos nombrando con todas sus letras, con toda su fuerza y con todo su dolor. Y esto incomoda mucho. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos haciendo un discurso de solidaridad en donde muchas veces nos decimos unas a las otras. ¿Te ha pasado? A mí también me ha pasado, y no estamos solas. Pero esto cuestiona y genera muchísimo miedo en los hombres. Ahora, ¿qué se permite y qué no? Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que yo he hecho con las mujeres, cuando digo, este sistema de educación, ¿qué te ha quitado? Es muy fácil que las mujeres lo nombren. Hoy está siendo más fácil que los hombres también nombren lo que esta violencia le ha quitado a las mujeres. Pero cuando yo he preguntado, ¿qué es lo que este sistema te ha quitado a ti como hombre? Es cuando se guarda silencio. Cuando entra en realidad una profunda reflexión de a veces ni siquiera poder discernir qué es lo que nos ha quitado como hombres este sistema. Y cuando pregunto qué sentimiento te genera lo que está pasando a los hombres, el sentimiento que me has generado desde los 10 años hasta los adolescentes con los que he trabajado es el miedo. El miedo de ahora no saber qué hacer, no saber ahora cómo comportarme, cómo a la luz de lo que estas manifestaciones y este paro ponen sobre la mesa, cómo tengo que ver a mí mismo en el pasado. Te pongo un ejemplo. Tuve una asesoría con un joven más o menos de 22 años, que salió él acusado en uno de los tendederos de su escuela. Y llegó a buscarme sumamente indignado al principio, ¿no? Y era, tú me conoces, yo fui tu alumno, tú sabes quién soy, conoces a mi mamá, conoces a mis hermanas, ¿cómo crees que yo podría hacer esto? Y cuando empezamos a dialogar, y en este diálogo íntimo que se dio, pues en realidad lo que le daba era miedo. ¿Por qué? Porque justamente lo que acababa reprochando en esta asesoría es, las reglas eran otras. Me están juzgando a la luz de que muchas cosas cambiaron cuando yo era otro en ese entonces y cuando no entraba en mi radar que eso no era lo políticamente correcto. Y el tener que asumir que sí acosó, el tener que asumir su propia violencia para darle cara y para tener la valentía de decir, perdón, también estoy cambiando, es bien difícil, Ricardo, porque incluso las mujeres tuvimos que hacerlo. Muchas de nosotras nos tragamos los machismos y nos tragamos la violencia y dijimos, hasta aquí ya no. Pensar que los hombres no lo hicieron tan bien, esto nos viene a deconstruir todo, a planear diferentes sistemas. Y como me decían muchos adolescentes esta semana, entonces ahora, ¿qué sí se vale? ¿Cómo sí puedo seducir? ¿Cuál es la diferencia entre seducir y el acoso? Sentirme con la mirada puesta siempre como que me pueden juzgar. Y hay hombres extraordinarios que se están replanteando su propia masculinidad y están planteándose otra forma de ser hombres, que esté desligada a la violencia, pero hay otros que no, que el miedo los paraliza y se agarran a la violencia para no tener que deconstruir su propia identidad. Porque ser hombre en esta sociedad está muy ligado a ser violento. Déjame insistir en esa edad. Es decir, desde luego que las prácticas machistas se inculcan pues desde muy temprana edad, ¿no?
apenas los niños gateamos o caminamos, que inmediatamente te empiezan a regañar por no ser masculino, ¿no? Todavía recuerdo muy niño, algún tío al que yo le tenía buen afecto, me acerqué a darle un beso, me dijo, los hombres no se besan. Lo recuerdo todavía como un momento de estos... Sí, muy violento. Sí, porque además fue con un Sí. empujón. En fin. Pero, en realidad, cuando públicamente esa construcción se manifiesta y se reafirma o no, es en esos primeros años de la adolescencia, 12, 13, 14 años, donde justo te reúnes con los de tu sexo para fortalecer la identidad, te identificas con el padre, en fin. Y tengo la impresión de que estamos discutiendo, además muy bien que lo hagamos, ¿eh? Si el profesor fulano de tal, si el jefe hizo no sé qué, o más duro, ¿no? El terrible, el tema de feminicidios o de violencia, de acoso. Pero en la parte, si me permites, más preventiva, que es esto que tú haces, es en la intervención tempranísima para cambiar esta sociedad, no escucho una discusión, quizá todavía no escucho una discusión plural, amplia, densa, sobre lo que podríamos hacer. Y ahí es donde quiero justamente llevar tu lupa. Claro, es que en realidad esta cuestión de la identificación masculina como algo violento está desde chiquititos. Te pongo un ejemplo, hace 2 semanas dando un taller de sexualidad en donde a niñas y a niños les doy un muñeco sexuado, son niños y niñas de 5 años de edad y tienen que aprender a bañarlo tiernamente, darle de comer, como para aprender los genitales, pero es pretexto para ejercer un paternaje, un maternaje. Y desde entonces yo ya tengo niños chiquititos de 5 años que toman al muñeco del pie y dicen, dáselo a una niña, esto no me toca. Es decir, esta identidad viene desde muy pequeños. Ya tenemos, por ejemplo, niños de 10 años de edad que se describen como los hombres somos rudos, fuertes, violentos. Es una deconstrucción que va de mucho más allá. Pero a lo que me refiero yo es que en el aula, en la familia, en la institución educativa, que es el área en donde es más mi trinchera, vamos a tener que tenernos mucha paciencia. Te pongo un ejemplo. Tuve escuelas extraordinarias que me hablaron como para asesoría de qué hacían el 9 para que fuera una reflexión profunda con los hombres que iban a estar en la institución. Directivos súper comprometidos que buscaban formas de enseñarle a los hombres en ese día una manera nueva de ser masculino, de ser hombre. Entonces, por ejemplo, se les ocurrieron ejercicios maravillosos como que los hombres de prepa cuidaran a los niños de preescolar. Una manera distinta. Ve a jugar con ellos, ahí poner tu paternaje, tu ternura, otra manera. Pero tuve escuelas en donde, por ejemplo, se les ocurrieron barrabasadas tan grandes como vamos a ponerles a los niños una sudadera como si fuera falda y que pasen entre los otros hombres y les chiflen para que entiendan lo que es el acoso. ¿Y qué hacías con los que eran más femeninos? Así les fue. Desde la violencia, cuestiona la propia violencia. Y es que pareciera que la identidad está tan marcada de los hombres con la violencia que cómo ser hombre si no soy violento y cómo poder expresar mi vulnerabilidad. Y eso es lo que se está pidiendo. Expresa tu vulnerabilidad. Claro que estamos ahorita en un momento de romper estructuras, de vomitar el dolor, de podernos ver unas a las otras y decir, me ha pasado, a ti también, basta ya. Y esto incomoda muchísimo a los hombres porque los lleva a replantearse quiénes fueron en esa violencia, quiénes son en esta violencia y quién quiere ser. Y hay un espacio diferente para ser un hombre diferente y les vamos a tener que tener paciencia porque no es fácil lo que les estamos pidiendo. No, déjeme regresar a la historia que te cuento de Paulina, ¿no? Es decir, no lo contó al aire, pero ahora lo voy a contar yo. Pues que llegó un momento que le dijeron, pues un feminicidio más que suicídate. Sí. Y yo he tenido... Entonces dice uno, oiga, a ver, algo está pasando que no solamente le está dando miedo a estos jovencitos, ¿no? Que más pues, tienen 13, 14 años, sino que podríamos, con este cambio de reglas, estar produciendo un nuevo tipo de monstruo. Perdón que utilice este término donde me siento muy incómodo, sobre todo hablando de muchachos tan jovencitos, pero sí estamos produciendo otra forma de machismo, digamos, reforzado, post-feminista. Sí, la cuestión es esta, es que tienes razón, no es que existan monstruos como tal, sino que somos una fábrica que genera victimarios.
y los generamos desde chiquititos, en el discurso, en cómo los tratamos, en cómo los abrazamos o no los abrazamos, lo que les permitimos o no hacer. Y yo no creo que sea otra forma de machismo, yo creo que es la misma con miedo. Y el problema es que los hombres, cuando tienen miedo, lo expresan en violencia, porque no les permitimos otros sentimientos, no les permitimos la ternura, no les permitimos la compasión, no les permitimos la angustia. Entonces tenemos hombres que si tienen miedo se enojan, que si aman se enojan, y que es la manera de expresar el miedo profundo que tienen mediante el enojo. Y es durísimo también cuando ves a niños de 10 años en estos últimos talleres que voltean y dicen, ya dejen de exagerar, hombre, si las están matando, ¿y qué? Nos están matando más a todos, ya. No importa. O hasta que el que es capaz de voltear y decir, ay, ya que las maten a todas, por favor, que ya me harté de esta discusión. Eso también es violencia, pero no es otra, es la misma. Déjame irme a corte y regresamos. Y claro, esa es otra fórmula de la violencia, ¿no? El aburrimiento, el hartazgo con el tema. Esto es La Octava. Estamos hablando a ras de suelo con Elena La Guarda. Regresamos un momento, no se vayan. Esto es La Octava, soy Ricardo Rafael, les saludo a ras de suelo y le agradezco muchísimo a Elena La Guarda y desde luego a quienes nos están escribiendo. Dice Jorge García, su manera de educar es correcta para un individuo que no tiene su cerebro completamente desarrollado, supongo que dice los niños. ¿Tiene idea de las secuelas que genera a un individuo ser exhibido? La exhibición como método correctivo. Y claro, supongo que Jorge García está pensando en un adolescente como los que yo mencionaba. ¿Qué secuelas puede tener exhibir a un muchacho siendo machín o machista? En fin, a ver, tú respóndele, Jorge. Está muy duro porque en realidad ahorita estamos en este proceso las mujeres, uno de poder decir ya basta y poder denunciar todo aquello que se ha callado. Y ahí vamos a tener que tener paciencia porque tenemos diferentes dolores. No es lo mismo el dolor que puede tener una mujer de tener una pareja en donde tiene equidad, a la que vivió violencia, a la que fue abusada, a la que fue violentada. Hay como un sinfín de manifestaciones que se van a estar dando de sacar dolores muy profundos y muy fuertes. Pero por el otro lado, tienes razón, esta parte de decir ya basta, justamente a veces está pasando como por la posibilidad de una denuncia frente a un Estado en donde no hay la posibilidad de arreglarlo de otra manera, de exhibirlo y del escarnio público. Y tenemos que llegar a un equilibrio en donde pueda haber esta presunción de inocencia con esta presunción de verdad. Pero no hay caminos hechos, los vamos a tener que construir. Y en la medida que unos puedan escuchar el dolor de las otras sin minimizarlo, sin hacerlo menos, pero buscando también un cauce para que esto pueda traducirse en protocolos, en donde no se despida a alguien nada más porque quedó denunciado, sino en protocolos que protejan esta parte sin renunciar y sin revictimizar a quien es capaz de denunciar, vamos a poder ir avanzando. Pero es posible, o sea, casi veo como polos opuestos. Esta discusión que la pones muy bien, la había tenido con Hugo Concha aquí, de presunción de verdad, que es lo que las mujeres están pidiendo, pero del otro lado, pues yo te diría, en el circuito de hombres, donde todavía me reúno, la presunción de inocencia es algo que se esgrime a veces hasta con enojo, ¿no? Claro. Alguien me decía otro día, atrévete, reconoce la presunción de inocencia en los procesos. Y bueno, ¿y qué? ¿Le negamos a la mujer que prefirió el anonimato por el miedo de ser revictimizada? O sea, sí, sinceramente estamos en una contradicción. Y Ricardo, te pues. entiendo perfectamente bien esta sensación, porque es la misma sensación que muchas mujeres tienen, que al hablar han sido exhibidas, que al hablar han vivido escarnio. Esto es algo que mujeres y hombres podemos coincidir en haber vivido. Y tenemos que buscar procesos que nos lleven a voltearnos a ver en un diálogo. Pero entre más se pueda polarizar el miedo a que denuncias y el miedo entonces a que se minimiza, te pongo un ejemplo. En las instituciones en donde ha habido esta posibilidad de decir, ok, vamos a ver, vamos a leer, vamos a poder documentar, vamos a hacer protocolos para evitar que suceda en el futuro, vamos a poner una línea de denuncia, ¿sí te escucho?, se pueden entrar en un diálogo distinto. En la manera en que las instituciones sea, claro que no, esto no es verdad, se borra toda traza, no te escucho porque primero yo tengo que, no hay posibilidad de diálogo. Entonces, la manera en que podamos establecer un diálogo abierto va a hacer que esto sea mejor, que vaya llegando a un cauce, porque el problema ahorita es que las mujeres están agarradas de la esperanza
de poder hablar por primera vez de muchas cosas que no podían hablar y de sentirse fuerza y fuertes como grupo de poder hacerlo. Necesitamos esta cuestión de poder ver que tenemos fuerza, pero que también tenemos instituciones que nos apoyan y que también tenemos que tener esta paciencia, porque no solo nosotras nos tragamos los machismos, sino también ellos, y actuamos en consecuencia en el pasado con otras normas, y tenemos que invitar al otro y a nosotras mismas a construirnos de una manera distinta. Pero a lo que voy es que no es responsabilidad de las mujeres lo que hagan los hombres. Los hombres tienen que apostar en su propia responsabilidad quién quieren ser con esto. Cómo van a deconstruir y cómo van a formar y cómo van a ayudar a que tengamos una sociedad más equitativa. Entonces leí un texto que me gustó mucho el título, señora. El problema no es polarizar, es demonizar. Sí. Te pregunto, ¿se puede dar esta batalla sin demonizar? Yo usé el término monstruo hace un momento y todavía estoy sintiéndome incómodo. Fíjate que, te voy a decir, yo desde la educación, yo tengo la esperanza de que sí. Tuve un taller con chavitos de 13 años de edad en donde hablamos de feminismo, patriarcado, nuevas masculinidades que han perdido unos, que han perdido otros. Y a mí me impactó muchísimo como un chavito se levantó y dijo, yo entiendo lo que han perdido ustedes. Hoy me queda claro que yo también he perdido mi capacidad de ser empático, que he perdido mi capacidad de llorar, que he perdido y que quiero construir cosas nuevas. Pero tal vez tengo que empezar por decir perdón. Perdón por lo que ha sido, perdón por todo lo que se ha fabricado. No sabes cómo fue la ternura de las propias mujeres de voltear y decir, sí, acepto tu perdón, porque ellas estaban hablando de cosas tan concretas como ni siquiera podemos ir a jugar fútbol porque le pertenece a los hombres y a nosotras nada más nos dejan un recreo a la semana. Hasta cosas bien fuertes de cada vez que yo intento decir algo, hay la burla porque soy feminista y me dicen feminazi. Desde cosas muy sencillas a cosas muy grandes. Y cuando hubo esta reflexión en el propio grupo, en donde un grupo hizo el eslogan de hombres, paremos la violencia, ¿esto no construye para nadie? Cuando se puede reflexionar no solo desde lo que ellas han perdido y les estoy haciendo el favor de integrarlas a la vida, no, las mujeres están tomando la vida pública y eso nos mueve el tapete a todos. Desde la posibilidad en que tengamos de que ellos puedan voltear a verse y decir cómo construimos un mundo mejor, no solo para ellas, para todos, ahí está la esperanza de un cambio. Y sí se puede. Hoy la verdad es que en las aulas, en las conferencias, se está debatiendo el tema, se están encontrando caminos. Sí hay algunos que están muy enfrentados uno del otro, pero estamos construyendo una nueva manera de ser pareja, de ser amigos, de ser sistema. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Y hay que romper muchas cosas para poder construir. Ahora, me regreso, dice Graciela López. La educación la da la madre en casa a los hombres y mujeres. Frase interesante. Muy interesante porque ahora somos culpables del machismo también las mujeres. Y no, es algo que construimos entre todos. Te pongo un ejemplo, yo soy feminista. Y a mí me encantó cuando le preguntaron a mi hijo cuando estaba en preescolar, ¿a qué se dedica tu mamá? A cuidarme. Es algo que se va mamando en todo el sistema, en todo este sistema que construye hombres y mujeres así. Dice Rocío Loer, mira, está muy buena la pregunta. ¿Me podrían explicar el concepto de deconstruir y cómo lo aplico en este tema? ¿Qué quiere decir deconstruir? Poder cuestionar todas estas formas que dábamos por hechas de ser hombre y de ser mujer. El ser hombre es igual a rudo, a violento, a fuerte, a cuando está en secundaria tener que estar codeando al amigo y decir, está buenísima, así me gustan las mujeres, porque si no, es acusado y es puesto en la etiqueta de gay, niñita, marica, y entonces para defenderse del insulto tiene que agarrar más esta masculinidad violenta. Es una mala metáfora, pero es como el ego. El ego es desarmas las piezas para volverlas a armar. Las miras y cada vez que das como un discurso, te cuestionas. Sí, así son los hombres, sí, así tenemos que ser las mujeres, y vas replanteándote una forma distinta de ser mujer o de ser hombre que te ayude a la equidad. Ahora, refraseando el tema de Graciela, o sea, los papás y las mamás somos responsables de la educación, pero nos arrojamos a educar sin haber revisado este tema. Entonces muy rápido empiezas a reproducir, ¿no? Durísimo. O sea, el típico papá que dice el niño es mío y yo me lo llevo y yo le voy a enseñar a pelear, ¿no? O la mamá que se lo quiere arrebatar, pero entonces lo empieza a tratar como el rey de la casa. O la niña, ¿no? Que es excluida de las tareas del papá. O la mamá que le exige a la niña que le sirva. Es decir, sí hay una reconstrucción o deconstrucción de nuestra paternidad y maternidad
que tendría que ponerse en juego a la luz de lo que estamos hablando. Y ahí, perdón, pero si no nos han enseñado a ser ni papá ni mamá, mucho menos para este tema, Elena, ¿cómo le hacemos? Eso es la cuestión. Es como poder educarnos como personas y no tanto por la etiqueta que ponemos de es niño, entonces le corresponde ser esto, y es niña y le corresponde ser esto, porque hay muchísimo sufrimiento en medio. No sabes cuántos hombres tienen el sufrimiento por no poder llegar y abrazar una muñeca. Te pongo un ejemplo. Yo recuerdo alguna vez que tuve una fiesta de cumpleaños de mi hijo, tendría como 5 o 6, y de repente todos estaban metiendo a la alberca enclavados. Y uno decía, yo como Spider-Man, yo como Batman, y a un pobre chiquito se le ocurrió decir, yo como la Barbie Twister. Así le fue. El papá lo agarró de las greñas, lo sacó de la alberca, le dio una nalgada y le dijo, te avientas como hombre. Es decir, mientras nosotros generemos a hombres que se construyen desde la violencia, pues vamos a tener un mundo muy violento. Porque esa violencia se ejerce contra la mujer, que también la ejercemos contra los niños, entonces va siendo una violencia padrísima de vivir. Pero tenemos que quitar este binomio de hombre igual a violento y permitirles la vulnerabilidad. Y eso me permito yo decirle de construir, desaprender, encontrar otras nuevas formas de poder expresar los sentimientos. Ahora, hay quien nos está escuchando y podría en sus adentros asumir que hay cosas que no se pueden deconstruir porque son parte de nuestra naturaleza animal, ¿no? Y entonces empieza toda una discusión de, es que la diferencia entre sexos se da entre los monos y se da entre los perros, pues cómo se va entre los seres humanos, y un poco esta cosa como el designio divino. Yo no, por cierto, no encuentro tanta asimetría en el reino animal, pero no soy zoólogo, ¿no? Pero a esta discusión de que en realidad es la naturaleza la que nos entregó los roles y que estás aquí pues, echando mucho rollo frente, claro, o mucha filosofía frente a la naturaleza. Yo creo que la violencia es algo que tanto hombres y mujeres podemos ejercer. Habemos hombres y habemos mujeres súper violentas. E incluso tú lo has visto mismo en esta manifestación, hay quien se ha agarrado la violencia para poder manifestar el dolor siendo mujer y hay quien lo ha hecho de una forma como más pacífica o más de lo que se espera de las mujeres, que no muestren su agresión. Pero la cuestión también en el reino animal es que hay agresión más no violencia. Esta capacidad de destruir al otro por destruirlo y destruirlo para probar quién es fuerte, quién manda, de ver al otro como objeto para permitirme a mí, entonces decirle a otros hombres, yo soy súper guau porque este es el objeto con el que estoy descargando mi ira. Mira, mírenme hombres, aquí estoy, soy bien hombre. Esa no es una construcción natural. Esa la inventamos, es cultural. Es cultural. Y regresando a la pregunta que nos hacían hace un momento de qué es esto, o sea, Rocío decía, ¿qué es esto de construir? Son los constructos, las piezas culturales con las que construimos nuestra identidad. Y que nos han permitido justificar la violencia que vivimos. Cuando hay otras maneras de vivir sin esa violencia. Elena, siempre es un regalo tenerte en este espacio. Para mí y para la audiencia estoy seguro. Muchísimas Siempre gracias. Para mí es un regalo venir. Muchísimas gracias.